hubo un gran hombre que ilustrado, lo vamos a mencionar aquí, que su nombre era Dionisio. Dionisio el Exiguo. Y el Exiguo quiere decir el pequeño, porque literalmente era pequeño, más o menos así como Pablo. Así que vamos a analizar un poquito. Vamos a usar el micrófono también, porque va a haber algún comentario y ustedes van a leer también. Tenemos un texto clave, un versículo clave, que es Isaías capítulo 9, versículo 6. Quien lo busca, lo puede leer. Allí lo tiene, ya lo tiene Leo. Adelante. Uh-huh. Muy bien. Vamos a ver. Porque un hijo, ¿qué cosa? Nos he dado. Nos he nacido, nos he dado, nos ha llegado, ok, nos he nacido. Número 1. Número 2, ¿qué más dice? A ver, un hijo no he dado. El micrófono, Uzi, el otro micrófono lo tiene Urbano allí, préndelo por favor. Muy bien. Ahí se está cumpliendo la profecía de que habría de venir uno que iba a defender, que iba a salvar al pueblo. Síguelo ahí, Leo. Sigue. El 7. No, repítelo por favor para beneficio de los que están afuera. Porque un niño nos es nacido. Uh-huh. Hijo nos he dado. Muy bien, nos he dado. Y el principado sobre su hombro. Uh-huh. Y se llamará su nombre admirable, uh-huh, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Mire todos esos títulos, y todos esos títulos se le atribuyen a una sola persona. A él. ¿Quién es él? Muy bien, muy bien. También nos habla en el Nuevo Testamento que su nombre, bienvenido hermano James, su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿verdad? O Dios entre nosotros. Muy bien. Cuando Jesús vino al mundo, a pesar de que los profetas de Israel habían anunciado su nacimiento, los dirigentes de Israel del primer siglo lo anhelaban, lo esperaban. Jesús significa el que salva a su pueblo, Jesús. Nadie esperaba la salvación en ese siglo, era un siglo muerto, oscuro, sin esperanza, un siglo exclusivo a los reyes del imperio romano. ¿Por qué oscuro? Usted ha escuchado de la era del oscurantismo religioso, ¿verdad? También había en esa época lo que se llama un sincretismo religioso. ¿Cuántos saben el término de lo que es sincretismo religioso? Un sincretismo. Sincretismo religioso significa donde hay una mezcla con lo verdadero versus lo falso. Cuando quieren alterar la verdad, exacto, lo real. Entonces te lo mezclan con lo falso. Y entonces mezclan literatura, que ocurría también en ese tiempo, para engañar, confundir, que es lo que está ocurriendo también hoy en día. Usted puede ver un montón de iglesias, pero realmente están predicando lo que Dios quiere que se predique. No lo están predicando. Lo importante es predicarlo, llevarlo a otros. Así que si la historia demuestra que Jesús nació, entonces Jesús no fue un mito, sino un personaje histórico real y creíble. Así que nació, no es místico, no es una fábula. Jesús nació, vino a este mundo y la profecía lo ha confirmado. Y vamos a ver otros textos más adelante. Así que lo importante, a pesar de todas las fechas que se han mencionado o vamos a mencionar, lo importante es que nació, que vino el Redentor. Ahí lo encontramos también en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10. ¿Recuerdan? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que cuando Jesús murió, ninguno de los primeros cristianos después de su muerte fechó el cumpleaños de Jesús. Lo único que le interesó fue salir a predicar el Evangelio del reino que acababa de fundar. Así que
se enfocaron en predicar el evangelio, que para eso que somos llamados, para salir y predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabías que no estamos en el año 2024, sino en el año 2027? Vamos a verlo. Tenemos 7 años de diferencia. Los escritores romanos fechaban su calendario a partir de la fundación de la ciudad de Roma, 21 de abril de 1753 a.C. Es 753. ¿Qué yo dije? Ok, le quitamos mi. Gracias, James. Ese era considerado el año primero y de ahí en adelante se sumaban los posteriores años. Para hacer alusión a ese calendario se colocaban las iniciales UC, que significan Urbis Conditae. Eso en latín. Urbis Conditae. Antes de mencionar, por eso hay que ir a la historia, leer bastante, profundizar, porque somos repetitivos, somos como el papagayo. Nos dicen una cosa, no investigamos, la repetimos, sin investigar de dónde salió, quién la dijo y por qué la dijo, sin investigar. Por eso, cuando estamos estudiando, tan pronto estudiamos o entramos a la universidad, rápido nos mandan a hacer investigaciones, lo que son las monografías, ¿verdad? No sé cómo dirían por allá. Biografía, donde uno tiene que leer varios libros, 3, 5, dependiendo de la clase, y después de leer tantos libros, unos mamotretos así, tiene que hacer un resumen de 30 páginas de investigación. Y eso es en cada semestre. Leer, y cuando te metes a investigar, entonces te va alimentando. Así que ese era considerado, como dice ahí, el año primero. Oiga, primero, acuérdese del primero. Así que colocaban esas iniciales UC, que significan Urbis Conditae. Una pregunta de quiz, para el quiz. ¿Sí? ¿Qué significa UC? Sí, es como decir UCI, ¿verdad? UCI. Así que después del siglo I, los escritores cristianos se dieron cuenta de que el hito más adecuado para contar los años no era la fundación de Roma, sino el nacimiento de Jesús, como el suceso central de la historia. Tomó más fuerza cuando en 450 años después de Cristo el Imperio Romano se desmoronó bajo el control de los pueblos bárbaros y ya los cristianos no estaban ligados más al Imperio Romano. Usted recuerda que los judíos estaban siendo oprimidos ¿por qué pueblo? Roma. ¿Ok? Recuerda, todo se está cocinando, todo se viene cocinando en Roma. Todo se cocina en Roma. Todo se altera en Roma. Las tradiciones paganas vienen de Roma. Supersticiones, todo allá es Roma. ¿Sí? No se está hablando de una institución, no se está hablando de una religión en particular, se está hablando de Roma. ¿Ok? Así que había que crear entonces un nuevo calendario que tuviera como eje a la persona de Jesucristo. Pero cayeron en la cuenta y nadie sabía el día, mes y año del nacimiento de Jesús, debido a que los escritores del Nuevo Testamento habían omitido ese detalle. Así que los griegos fechaban su calendario a partir de cada olimpiada. Cuando había un evento, cuando había algo específico, dice, a partir de aquí vamos a hacer tal cosa. O a partir de este evento vamos a crear tal cosa. Así. Por lo tanto, los romanos no numeraban los años, sino que lo indicaban nombrando a los cónsules romanos. Así que en el año 100 a.C. era el año de Cayo Mario y Lucio Valerio, ¿verdad? Eran emperadores allí de Roma que estaban allí reinando. ¿Qué pasa? Que en el momento en que nadie sabe la fecha de nacimiento de Jesús, aparece en el año 532 este individuo. Este individuo es clave. Recuerdo que en una de las clases nos lo llegaron a mencionar. De hecho, aparece en los registros cuando estamos tomando clases de la historia también de la iglesia. Este personaje es clave para las fechas. Su nombre, Dionisio el Exiguo. En otra palabra, exiguo significa Dionisio el Pequeño. Míralo ahí. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven ahí?
motivado por el Papa Juan I a calcular la fecha del nacimiento de Cristo. Comenzó descubriendo que Lucas 3:23, oiga, y lo puede corroborar allí, Lucas 3:23, habla de que Jesús tenía ¿cuántos años? Unos 30 años cuando inició su ministerio público. Entonces, una pregunta, ¿qué gobierno romano estaba vigente cuando Jesús nació? ¿Qué gobierno romano estaba vigente cuando Jesús nació? Muy bien, era el año 15 del gobierno de Tiberio César. Lucas 3:1. Ahí están los versículos. Para que veamos, no es lo mismo leer la Biblia que estudiar la Biblia, profundizar. Entonces, ¿qué pasa con Dionisio? Dedujo que el año 15 de Tiberio César era el año 783 de la UCI de Roma. ¿Verdad? ¿Recuerdan lo que significa la UCI? ¿Verdad? Muy bien, exactamente. Que fue en ese año que entonces Jesús arrancó a predicar el reino de Dios. Año 783 menos 30 años. ¿Cuántos son? Menos 30 años. 753. Muy bien. 753. Así que, ¿qué está pasando entonces en ese momento? Era el año primero después de Cristo. En el 754, el año segundo después de Cristo. Y el año 755 era el año tercero después de Cristo. Y así sucesivamente iba numerando. A los años anteriores al nacimiento de Cristo le quitó la etiqueta UCI y le puso la nueva etiqueta DC. Ajá. ¿Te das cuenta? Así es que viene, antes de decir antes de Cristo, después de Cristo, el término original era UCI, ¿verdad? Entonces, él le puso esta etiqueta. Y de ahí en adelante, todo dice, antes de Cristo, después de Cristo. Y ya no era la UCI, o sea, la Urbis Canditae de la ciudad de Roma. Dionisio entonces vivió por el año 1280 de la UCI o fundación de la ciudad o calendario romano y se dio cuenta con el ajuste que vivía en el año 533 de la nueva era cristiana. Fue el primer hombre en saber en qué año después de Cristo vivía él, ¿verdad? El primer hombre, eso está allí. El propósito del tema de esta noche es para que tengamos claro de que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las olas o la corriente de las multitudes, de lo que dicen la gente y no estudiamos. Y le voy a decir algo, por eso dice la palabra de Dios, dice mi pueblo perece porque, hermana Lidia, por falta de conocimiento. Eso dice la Biblia. Ahora le pregunto a ustedes, ¿realmente perece el pueblo por falta de conocimiento? Ajá. Hablen. ¿Opina usted? Dilo. Pueden decir es que Dios dice esto cuando ni es verdad. Porque como dice usted, si no lee uno la Biblia, ¿cómo va uno a saber? Entonces sí nos falta conocimiento de la palabra de Dios. Porque si yo leo, entiendo. Dice que el que lea que entienda. Muy bien. Pero tenemos entonces, hermano James. Muy bien. Investigaban. Muy bien. Entonces nos damos cuenta que, bueno, se podría decir que las personas del tiempo de Jesucristo no tenían tanta tecnología, tanta acceso a muchos libros, bibliotecas, como lo tenemos hoy. Hoy quizás es por pereza que no queremos estudiar. Entonces, y es bueno indagar, aunque uno se canse, pues descubre muchas cosas uno en el trasfondo de todo ese estudio. Amén. Hay una mano levantada por allá. Dame el micrófono, por favor, hermano Urbano. Esto pique y se entiende. Haga la pregunta. ¿Realmente perece el pueblo por falta de conocimiento, hermano Leo? Actualmente no, ni anteriormente no, porque el pueblo judío tenía el conocimiento, pero no la buscaba. Ejemplo,
¿quiénes descubrieron que Jesús había nacido? 3 hombres del oriente. Se supone que son 3. Estos investigadores estudiaban las profecías de Jeremías, de Isaías, y se dieron cuenta cuándo iban a nacer el Salvador. Sí. Así que podemos tener la información, el conocimiento está ahí, pero de nosotros depende buscarla. Muy bien. Y aparte de eso, yo era astrólogo, también estudiaba las estrellas. Así que imagínate esos astrólogos cómo debían tener la mesa lleno de papel y con dibujo y diseño y quizá con unos telescopios. Sí, y enganchado aquí, indagando. Recuerdo en mi caso particular, cuando comencé a conocer aquí la palabra de Dios y a conocer más de la iglesia, en mi casa, bueno, todavía tengo los libros, pero en el comedor, tú llegabas y estaban libros, muchos libros. Yo llegaba, me sentaba y a comer libros, a estudiar. De hecho, la verdad del sábado, cuando estaba estudiando la verdad del sábado, no me lo dio ningún humano. Fue a través de un libro que comencé a leer y yo escuchaba esa voz hablándome. Estaba estudiando un libro así que se llama Las hermosas enseñanzas de la Biblia. Más motreto así. Lo conoce, ¿verdad? Y la grande, sí. Y yo tenía ese, que después utilizaba ese libro como libro de texto cuando daba clase de Biblia allá donde es urbano, en Mayagüez, Puerto Rico. Sí. Y después lo usaba porque solamente con ese libro era suficiente para instruir, porque bien explicado. Y cuando tomé ese estudio de la verdad acerca del sábado, fue con ese libro una noche ahí y estudiando. Ya llegaba a las 10 de la noche, 10:30, 11 de la noche. Y yo me levantaba a las 4 y pico para las 5:30 a trabajar. Así que tenemos la información, pero si no leemos, si no indagamos, si no buscamos, pues entonces ahí cuando viene el enemigo, ¡fuah!, y te entrampa. Y caemos en la trampa del diablo. Así que veamos un poquito más acerca de este personaje importante que fue el primer hombre en comenzar a fijar fecha. Dionisio, el descubrimiento de Dionisio se generalizó en todas partes para fines de la Edad Media, pero cometió un error. ¿Cuál fue el error? Llamó al año de nacimiento de Jesús el año primero después de Cristo, lo cual no estaba del todo correcto. ¿Por qué? Vamos a ver, cuando usted pone un cronómetro, ¿cómo empieza el cronómetro? Ok, muy bien. Muy bien, ahora vamos a ver esa parte. Si Jesús iba a dividir la historia de la humanidad en dos, ya hacía un año que había nacido. Así que se perdió ese año, ya recorrido. Ahora, ¿cómo se supone que debió haber llamado a ese año Dionisio? Exacto. Entonces, él empezó con el año 1. No debía empezar con el año 1. ¿Por qué no? Le iba a decir Dionisia a ella. Kika. Sí, ¿por qué no, Dionisia? Bueno, mira lo que pasa, que el año 0, porque el 0 indica Génesis, principio, comienzo, o el 0 un punto de partida. Así que Dios creó los cielos y la tierra en el año 0 de la humanidad. ¿Por qué en el año 0? No había, exacto. No hay numerología. Un cronómetro no arranca en 1, sino en 0, porque es el comienzo. Punto de partida. Muy bien. ¿Están entendiendo? ¿Están cantando la idea? ¿Se entiende? Muy bien. Así que Dionisio no lo llamó el año 0 porque en su época nadie conocía el 0. 3 siglos más tarde, Dionisio, en el año 825 después de Cristo, el matemático árabe Mohamed al-Khwarizmi, algo así que se llama ese tipo. Yo no sé cuánto le gusta la álgebra, estudiaron álgebra. A mí me encantaba la álgebra, un mamotreto así también. Yo agarraba, me sentaba en la oficina. Al principio le tenía repelillo, pero cuando la maestra me llamó a la pizarra a resolver un problema,
Yo primero me escondía porque no quería ir. No quería ir. Pero ella me vio el movimiento allá detrás de la pupitre y me dijo, ven acá. Y yo iba ahí medio temblando. Y hice la fórmula y salió. Y después de ahí como que le agarré más amor. Y cuando trabajaba en la oficina con mi tío allá, hacía la función de recepcionista en una oficina. Aprovechaba mientras estaba en la oficina y agarraba ese modelo y comenzaba a hacer álgebra. ¿Qué pasa? Que todo esto, de hecho, de ahí viene también de la álgebra. Usted ve que tienen los árabes dibujados en el libro y son numerología, letras, la raíz cuadrada y todo eso. Pero es ahí cuando comienza la numerología, introdujo los números arábigos, incluyendo el cero. Así que para los europeos no era fácil adaptarse al cero, ya que estaban acostumbrados a que el primero, ¿verdad? Romano era 1, ¿verdad? El 5, el número romano, 1, y la V, el 5 es romano. La X fuera, ¿verdad? 10, así que solo hasta el año 1000 después de Cristo los europeos comenzaron a adaptarse al cero. Eso está en la historia. Búsquela, indague, se la estoy ahí poniendo en bandeja de plata. Los europeos comenzaron a adaptarse al cero, pero ya en ese siglo nadie se preocupó por corregir el calendario y siguió entonces predominando, ¿qué año? El año primero. Así que es como las cosas, si la deja pasar y no la corrige a tiempo, pues ya por ahí sigue y se quedó así. Por lo tanto, mi gente, para Europa la década terminaba en el año 10, el primer siglo en el año 100 y el primer milenio en el año 1000. De ahí que el segundo milenio corresponde al año 2000 y en ese año no comienza el tercer milenio. Por lo tanto, si se hubiera corregido el calendario y se hubiera comenzado a contar la era cristiana desde el hipotético año 0, entonces sí el 1 de enero del año 2000 habría comenzado el tercer milenio. Así que, ¿qué pasó con Dionisio? Cometió otro error. Se dice que donde el humano mete la mano, daña la cosa en los asuntos de Dios. Por eso hay que dejar que Dios sea el que guíe, que dirija todo. A veces queremos o pretendemos ser dioses o ayudar a Dios. Dios no necesita tu ayuda. Dios no necesita mi ayuda. Dios lo que necesita es que nosotros nos rindamos a Él y nos pongamos en sus manos y que podamos ser útil de bendición para otros. Así que otro error que cometió Dionisio. Por lo tanto, la Biblia, por eso es importante la Biblia es infalible, no se equivoca. Mateo 2:1 afirma que Jesús vino al mundo en tiempo del rey Herodes. ¿Verdad que estaba Herodes allí? Muy bien. ¿Qué le pasó a Herodes cuando se enteró que había nacido el rey? Mandó a matar a todos los niños. Muy bien. Le dio coraje, mandó a matar a los niños. Ahora bien, ¿de qué edad? ¿Cuánto? Muy bien. Escuche esto. De 0 a 2 añitos. Sí. Que no se le queda ninguno. Ahora bien, este otro personaje es importante en la historia del cristianismo. Flavio Josefo, un historiador judío contemporáneo de Cristo, escribió que Herodes murió en el año 4, escuche esto, antes de Cristo. Por lo tanto, Jesús no pudo haber nacido en el año 1. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino al mundo, Herodes todavía vivía. Herodes el Grande, no olvidar. Sí, el tetrarca, ¿verdad? Así que debido a haber nacido 4 años antes de lo fijado por Dionisio, así que Dionisio tenía que ir a poner, en vez del año 1, el año 0. Exacto. Eso como por ejemplo cuando estamos haciendo un piso o algo, si usted ve, ¿verdad?, que vamos cortando los ties, las losetas y dejamos un 16. Entonces viene la otra y le tiene que sumar un 16. Y cuando viene allá casi va a tener que poner un tie completo porque se va corriendo. Así pasó aquí.
Entonces, ¿cuánto antes de la muerte de Herodes había nacido Cristo? Para efecto de, ¿cómo dice? En el año 5, Herodes viajó a Jericó a curarse de una enfermedad infecciosa en los baños curativos de la ciudad. Estuvo allí 2 años y ya habían pasado el año 7. ¿Ustedes sabían eso? ¿Han escuchado eso? ¿Habían escuchado eso? No. Pues para eso estamos aquí, ¿verdad? Para eso estamos aquí. Para el nacimiento de Jesús. Cuando Jesús ya tenía 34 años, muy bien. ¿Viste? ¿Viste cómo reaccionaron? Porque estamos hablando del año que le había puesto Dionisio, que se supone, para efecto de, ya Cristo tenía 34 años. Pero escuchemos. ¿Ves? Estamos entendiendo. No, haga la pregunta, no se preocupe, que no se nos quede con duda. Ya tenía 34 años para efecto de, comenzó su ministerio público de predicación, porque dice Lucas, ¿verdad? Lucas 3:23, que Jesús era como de 30 años cuando comenzó su ministerio. ¿Sí o sí? Y fue bautizado a los 30 años. Ajá. Muy bien. 30 años. ¿Cuántos años? Ah. ¿Sí? ¿Se da cuenta cómo van los años por el efecto, por el reloj que cometió Dionisio? Por eso dice, para efecto de, él tenía 34 años cuando comenzó su ministerio. La hermana María no entiende nada, yo creo. Ajá. Exacto. Efectivamente. Ajá. Cuatro. Sí, eso es este revuelo, este bochinche, así que sí. Así que Lucas lo menciona, está bien la Biblia allí, ¿verdad? Porque Lucas no conocía cómo fechar un calendario. Lucas averiguó fue la edad, no el calendario de Jesús. Fue la edad, se basó en la edad. Así que Cristo nació paradójicamente en el año 7 antes de Cristo. Y ya había nacido. Bien. Es como el calendario que estamos usando ahora mismo, el gregoriano, el que estamos usando. ¿Ok? Y si usted se va al calendario judío, yo tengo el contraste. Lo que pasa es que hoy no va a tiempo y quizás en otra época podamos hablar de eso. El año Nisan, el año Tishri, ¿verdad? Y eso es interesante, porque es que nos dejamos llevar por lo que dice la gente, pero cuando se para alguien aquí a explicarlo cómo es, entonces usted va cayendo en lo que es. Y usted aprende eso y lo pasa para adelante, porque por eso es que hay mucha gente que están siendo engañadas. La propuesta de la segunda era cristiana se había propuesto agregar los 7 años que olvidó Dionisio. Mire, para que, por la cara, ¿verdad?, que está poniendo la hermana Lidia, para que no se sienta usted confundido, realmente en los años que estamos viviendo no son los años reales. Le voy a decir por qué, porque todo el que nace te presenta en el calendario actual y tú dices, ok, y cada festividad que para un santo de ahí, el día de San Martín de Porres o de la Porra, ¿sí? Y ya, como tú naciste, te inculcaron eso y tú lo sigues sin investigar, sin indagar realmente qué pasó en ese entonces. Venimos por tradición, por costumbre. Y como hemos dicho, todas estas costumbres vienen directamente de Roma porque es la que de Roma ha salido todos los cambios. Cambio de todo, festividades,
aún de los cambios de la ley. Usted sabe eso, que dice Daniel capítulo 7, versículo 24 25. Se levantará contra el Altísimo, hablará blasfemia, intentará cambiar los tiempos y la ley. Y todo eso ocurre allá, se cocina en Roma, todo eso. Entonces, como viene de Roma, yo lo acepto sin saber, sin investigar. Pero eso tiene que ver mucho con nuestra insistencia y búsqueda y hambre y sed de la palabra de Dios. Así que, de esta manera, en vez de nosotros encontrarnos en el año 2024, estaríamos en el año 2027, para efecto de. Pero esta propuesta es impracticable. ¿Por qué? Porque todos los acontecimientos históricos ya tienen fechados 7 años, 7 años de fase. Cambiarlo es un quebradero, o sea, de la historia de cabeza. Por ejemplo, ¿cómo hacer que la historia de Julio César no murió en el año 44, sino en el año 37 antes de Cristo? ¿Cómo convencer a la gente de que la Primera Guerra Mundial no comenzó en el 1914, sino en el 1921? ¿Cómo ajustar las mentalidades de que Cristóbal Colón no arribó en América en 1492, sino en 1499? Cuando vamos a la escuela, nos cogemos la clase de historia y nos presentan todos bien bonitos y no confiando en los maestros. ¿Quién descubrió América? Es lo que te dicen, pero no fue él. Sí. ¿Quién inventó la luz eléctrica? ¿Quién la sacó? ¿De dónde salió? ¿Qué te van a decir? Tomás Alva Edison, pero no fue él. ¿Me doy a entender? ¿Se da cuenta? Y así sucesivamente. Por ejemplo, lo que usted come, la azucarita de Kellogg. La azucarita de Kellogg, ¿quién la hizo? ¿Quién la inventó? De un adventista, sí. Se le atribuye a John Harvey Kellogg, pero no fue él. Él robó la receta. Eso está ahí en los libros. Se la robó. Se la robó y así sucesivamente. Entonces se le atribuye, se le dan los créditos a fulano cuando no fue fulano. Así que todo esto, nosotros vivimos, sí, prácticamente se puede decir que vivimos en una bola de engaño. En una bola de engaño vivimos. Pero nosotros, pues, lo creemos. Hay muchas cosas que si nosotros nos ponemos a investigar, te van a decir que tú estás loco o loca. ¿Por qué? Porque para eso, de eso trata la investigación, de estudiar. ¿Ok? Dionisio, a pesar de todo, hizo algo buenísimo. Dejó claramente establecido que la venida de Cristo al mundo quedó partida en dos. Y que no es lo mismo el mundo antes de Cristo que después de Cristo. Y que el eje central en torno al cual gira todo acontecimiento humano se fechó a partir de Cristo y no de Buda o de otro anterior maestro espiritual a Cristo. Todo gira en torno a Cristo. Cristo es el inicio de todo, el punto de origen. ¿Sí? Cristo, todo estriba en Cristo. Así que se habla de todo el espectro cristiano, que Cristo viene por segunda vez al mundo, en qué año lo haría, hoy o mañana, o en el año 24, calendario presente, o dentro de 7 años, más calendario real, 2024, año 31, no se sabe. Ahora, ¿qué pasó en el año 2000? Se le habló a la gente de profecía, cuando venía el cambio del Y2K. ¿Recuerdan la profecía del Y2K? Todo el mundo, yo me compré el libro. Eso se hicieron de chavo vendiendo el libro, el Y2K. Yo lo compré y lo comencé a leerlo y lo leí. Y que todo se iba a acabar, que si la computadora iba a dejar de existir. Yo recuerdo que para despedir el año estaba yo en un food truck y me estaba comiendo unas ostras. ¿Tú? Ay, bendito. Y mírate aquí, viviste coleando. Amén. ¿Y quién te dijo que iba a conocer la Paniagua? ¿Verdad? La Kika, ¿verdad? Así que, ya para resumir y terminando entonces en esta hora, mis amados hermanos, el propósito de esto es nosotros, ¿verdad? Que permitamos que Dios nos abra los ojos. Que Dios nos abra los ojos. Y uno se pregunta, ¿existió en verdad el año 1000 o en el año 2000 del calendario de Dionisio? Para los judíos, escucha esto,
Para los judíos, el mundo está viviendo ahora mismo en el año 5774. Para los musulmanes, el mundo está en el año 1434. Para los japoneses, los shintoístas, el mundo está en el año 2672. Para los devotos de la India, el mundo está en el año 2070. Para los chinos, los confucianistas de Confucio, ¿sí? El mundo está en el año 2542. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con todo esto? Que ni el año 1000 ni el año 2000 existen. Por eso es absurdo fijar basándose en números de alguna, ¿verdad?, la venida de Cristo o alguna desgracia calendárica. Gracias a Dionisio, Cristo reina en nuestro almanaque, todo el antes y después de Cristo. Nos recuerda al histórico Cristo que vino al mundo, que vino a morir por ti y a morir por mí. Así que Cristo es el centro de la historia. No es un mito, porque los hombres o los nombres mitos no tienen carne ni hueso, no nacen ni datan fija fecha ni calendario. Tenemos 7 años en el aire. 7 años. Nadie lo sabe ubicar, al menos, ¿verdad? Ya hoy lo ubicamos aquí en tu mente, en tu corazón, para que sepa en qué año estamos viviendo, que no es real. Al fin, acabó la fecha, es lo de menos, porque lo demás es Cristo, el personaje que partió la historia en dos, que Cristo sea el centro de tu vida, y ya después vamos con otro tema. Así que el propósito de esta presentación era hacerle ver dónde estamos realmente nosotros viviendo. Vamos a hablar de lo real del 25 de diciembre, realmente qué se celebra o a quién se le rinde pleitesía. Vamos entonces a cantar. Si tiene el himno allá, vamos a cantar el himno. Si no lo tiene, lo buscamos acá. ¿Cuál tiene allá? Día grande viene. Vamos a estar en pie, mi gente. ¿Dónde están los cantores de turno? Los cantores de turno. Hay que hacer ese calendario de cantores de turno. Ok. Día grande viene. Cantamos con gozo y alegría. Día grande viene, un día grande viene, cerca está, cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano apercibido está. Te haya listo, te haya listo. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene, cerca está, cuando y pecadores nos conozco, el juez dirá, oh hermano apercibido está. ¿Cómo dice iglesia? Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene, cerca está, mas su luz brilla solo en los que aman al Señor. Oh hermano apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Amén. Gloria a Dios. Bien, tenemos peticiones por allí que hayan llegado. No hay. Bien, vamos entonces a orar, a hacer la oración final con las peticiones que salieron de aquí, de la congregación. ¿Lo tiene ahí? Preséntalo. Sí, Otoniel Santander, Lidia, agradece por la familia. La actividad del sábado, peticiones en silencio. Hermano Miguel, por su vida, salud familiar. Por la familia que está en México, Texarkana. Y petición en silencio. Hermana Elvia, tiene una petición en silencio. Arlet, por su vida, por su salud,
una petición por su guagua. Hay que ungirle petición esa en guagua, hay que silencio. ungirla. Leo, sí, hermano Leo, por su vida, por la familia, por los cuidados, por el trabajo, petición en silencio. Hermana Ana e Ignacio, también yo quiero adherir a orar por la hermana Miriam, que no estaba con nosotros, está en Panamá, orar por ella y por algunas otras que... Sí, acaba de entrar nuestro hermano Michel Ripoll, de allá de nuestro grupo de allá de Empire, pide pedido especial personal de parte de él y de también su esposa María Cortés. Así que el dúo M&M. Vamos a estar orando por ellos. Delmin Morales de Oklahoma City también se une con nosotros y Maida Pardillo nos está mirando. María García también está conectada. Tenemos 2 María García, ¿verdad? Ok. ¿Solamente conoce una? Ok. Esta es Juanita entonces. Ok. Así que hay otras personas más que están por ahí. Pero vamos a orar por las que están conectadas y las que se estarán conectando más adelante en la transmisión. ¿Por quién? Giancarlo. Vamos a orar por Giancarlo y también Camil. Canil. Vamos a estar orando por Canil. Giancarlo. Son personas que están pasando por un momento bien crítico en su vida emocional. Para que oremos por ellos. Están, ¿verdad? Está pasando por una depresión, para orar por ellos, para que Dios les ayude a salir de esa depresión que están teniendo. ¿Está bien? Los hijos de mi esposa y mi suegra. ¿Yo? Sí. Sí, ella lo parió. Sí. Bien, todo lo que podamos, vamos de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra, por el pastor que presentó este tema. Señor, son cosas que ayudan a aclarar nuestra mente, a fijarnos cómo ha estado el mundo, cómo un hombre a tomar decisiones comete errores y errores que quizás nunca hemos puesto atención. Padre, pero sabemos que la verdad está en tu palabra. Amén. Tú vendrás de la misma manera que viniste hace 2000 años. No importa en qué año estemos viviendo. Tú tienes el momento, tú tienes el año, tú tienes la hora en que vas a venir a este lugar, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos estar preparados, Señor, para ese momento, ese suceso maravilloso que va a suceder, Señor. Padre, ponemos también los pedidos de oración que se han hecho en este lugar, como también los que se contactaron a través de la página, que cada uno de los que han escuchado el tema o se han acercado pidiendo una bendición o pidiendo sanidad, Señor, puedan ser alcanzados por tu Espíritu Santo y puedan ser sanados, Señor. De igual manera, Señor, aquí tenemos muchos pedidos en nuestra iglesia local, que tú puedas también atender esos llamados, Señor, especialmente aquellos que son de urgencia, Señor, como Clay, a su mamá, que lo llene de fuerza y poder, Señor, para ese momento inesperado, Señor. De igual manera hay otra niña, Señor, en Dangerfield, que está sufriendo con lo mismo. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de estos 2 niños. Quizás el deseo de vivir se ve en su rostro. Esa ansia, Señor, de ver el futuro, de conocer el futuro. Pero quizás no saben, Señor, que sus días están cortos. Padre, solamente tú puedes hacer un milagro en ellos, porque los médicos ya no tienen esperanza, ya no tienen otra forma de reiniciar una curación, Señor. De igual manera, Señor, en este mundo hay muchos enfermos, muchos niños, mujeres, hombres, adultos de toda clase, Señor, con esa tremenda enfermedad. Y te pedimos, Señor, que en tu maravillosa misericordia tú puedas acercarte a estas personas y puedas darles tu compasión, Señor.
ese abrazo que ellos necesitan, ese calor tuyo, Señor, que puede dar vida a las personas, Señor. De igual manera, Señor, te pedimos en esta noche, Señor, por los eventos de la iglesia, quizás por los hermanos que van a viajar a sus lugares de origen o alguna reunión con las familias, Señor, te pedimos que tú puedas guardar sus pasos, sus vehículos, que puedan llegar hasta ese lugar que ellos han planeado llegar, Señor. Padre, te pedimos por nuestras familias en nuestro lugar de origen, también que tú veles por cada uno de ellos, Señor. Dales esa seguridad, esa esperanza, que tú estás cerca de ellos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, muchas gracias, hermano James, por la oración y muchas gracias a todos nuestros hermanos que estuvieron conectados y estuvieron pendientes de la programación de esta noche al servicio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida, que lo pueda compartir con otro y será entonces hasta el próximo servicio. Bendiciones. Feliz noche, que descansen en paz.